Estoy muy feliz de dar comienzo al programa de Derechos Humanos y Periodismo de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo. Hemos estado trabajando muchísimo durante los últimos meses con el equipo de la Fundación, tratando de encontrarle un nuevo sentido a esto que podríamos llamar periodismo de derechos humanos y que en sí mismo ya tiene una larga tradición. Muchos de ustedes son periodistas que trabajan en redacciones dando batallas cotidianas por insertar en las páginas de los periódicos o en sus webs o en sus canales de televisión o radios los temas más difíciles de insertar en los medios, que suelen ser los temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos en toda América Latina. En este programa, digamos, la idea central es, o la pregunta central que nos hacemos es cómo dotar a los periodistas de América Latina de nuevas herramientas para el cubrimiento de temas de derechos humanos. En la tradición en la que yo mismo me he inscrito de alguna manera como cronista, que es la de la narrativa periodística latinoamericana, eh, se podría rastrear, digamos, una huella que nos lleva, claro, en Argentina y en América Latina, inmediatamente a Rodolfo Walsh y a lo que ha sido la novela de no ficción a partir del clásico Operación Masacre. Walsh en el año 1956 se dedica a investigar un crimen del Estado, un crimen cometido por las fuerzas de seguridad del Estado dictatorial en ese momento, que secuestra a un grupo de resistentes, peronistas en ese caso, y los fusila en un basural de una zona alejada del centro de la ciudad de Buenos Aires, llamada José León Suárez. Los sobrevivientes, que son varios, los fusilados que viven, es a quienes se encuentra Walsh, y traza con este libro, digamos, toda una tradición que podríamos rastrear hasta lo que hoy se hace en Centroamérica, con lo que es la cobertura de pandillas y violencia central, lo que se hace en otros países como Brasil o Argentina en la cobertura de lo que nosotros llamamos aquí gatillo fácil o eliminación sistemática de jóvenes, es decir, una América Latina en la que no siempre los crímenes son privados y muchas veces también está vinculado el Estado o las fuerzas de seguridad del Estado a las violaciones de los derechos humanos. Eso como un marco histórico general y como un marco preciso desde la literatura, pero la pregunta que nos hacemos sobre cómo cubrir hoy tiene que ver quizás con algo que nos lleva a preguntas un poco más, podríamos decir, filosóficas y al mismo tiempo políticas, que es desde dónde nos paramos los periodistas para hacernos de estas herramientas, o mejor dicho, antes de que las herramientas nos surjan como la necesidad imperiosa que nos reclama la cobertura, es decir, ese momento en el que nos encontramos con la información, el momento en el que nos encontramos con los testigos, con las fuentes judiciales, con las fuentes policiales, qué es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos saber cómo manejar el celular, sí, lo necesitamos, y en este programa hay un webinar dedicado exclusivamente a eso. Necesitamos conocer cómo trabajamos nuestros audios, cómo todo lo que grabamos hoy es digitalizado y por lo tanto puede ser utilizado como material para alimentar lo que hacemos, sobre todo en el periodismo digital, sí también. Y necesitamos mostrar nuestras historias más allá de nuestros relatos escritos, más allá de nuestros guiones, y entonces vamos a necesitar seguramente herramientas que nos permitan utilizar el video, la imagen, la fotografía, los gráficos, las infografías y el multimedia como esas herramientas para poder contar mejor nuestras historias. Pero lo que querría plantearles en este webinar, específicamente en este encuentro con ustedes, y usarlo de disparador para recibir sus preguntas, que es lo que más me interesa de esta maravilla tecnológica, de que seamos un centenar de personas, creo yo, conectados en toda América Latina, desde nuestras casas, desde nuestras redacciones, desde nuestros estudios, de nuestros cuchitriles, hablando de un mismo tema. Lo que quiero plantearles es una línea de construcción del periodismo que venimos explorando con los miembros de la cátedra que dirijo en la Universidad Nacional de La Plata hace ya 5 años, y que es el primer planteo que les hacemos a nuestros alumnos que llegan de muchas ciudades y pueblos del interior de la Argentina a estudiar esta gran ciudad universitaria que es La Plata, y esta gran universidad que es la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros ahí hacemos un ejercicio muy sencillo, un ejercicio que es contestar entre todos a la pregunta: ¿qué necesita un sujeto, qué necesita alguien
para convertirse en un gran periodista, para ser un gran periodista, ¿no? Y en ese ejercicio surgen respuestas, bueno, cantadas y básicas, la curiosidad, trabajamos mucho sobre ese concepto, sobre el concepto de curiosidad, revisamos qué ha pasado con esta idea de lo curioso, del conocer lo no conocido a lo largo de la historia y de cómo nos hacemos de esta virtud que es la curiosidad, ¿no? La condición chismosa del periodista, esta necesidad de cubrir de alguna manera esos vacíos de información ante las preguntas que nos suscita un acontecimiento, un personaje, un territorio. Y de la curiosidad pasamos al compromiso, a la necesidad de un compromiso con lo real, de un compromiso con esto que nos está pasando como sociedad, para poder ir al encuentro de la información como individuos, pero con esta conciencia de que la información es necesaria para muchos otros, a la voluntad, ¿no? La voluntad como aquello que nos hace levantar temprano o acostar muy tarde, soportar las rutinas de la redacción, soportar a nuestros editores y a nuestros jefes, a las empresas periodísticas, o sostener con muchísima voluntad y esfuerzo las cooperativas o los medios alternativos que muchos de nosotros venimos sosteniendo en la última década, como todo un síntoma de los espacios que hemos podido ganar, que hemos podido construir también en muchos casos para la cobertura de derechos humanos en América Latina. Pero si hay algo que yo creo que necesitamos y que debemos hacer conciencia sobre esto, para ponernos de acuerdo, si se quiere, sobre este camino que vamos a hacer junto a lo largo de todo este mes de diciembre, con 5 webinars, y a lo largo del mes de enero, con la convocatoria a lo que vamos a llamar 3 grandes talleres online, y yo creo que es una gran beca, en realidad, una beca para 60 periodistas de toda América Latina, divididos en 3 talleres. Lo que creo que es una bandera que queremos plantar es 2 cuestiones que tienen que ver con cómo hacemos conciencia de algo que probablemente esté allí atrás y que por ahora en algún caso pueda llegar a ser inconsciente. Lo primero es cualquier periodista que quiera adentrarse en la cobertura de los temas de derechos humanos, desde la cobertura de la violencia de género, que creo que hoy es central, dejó de ser un asunto periférico y preocupación de los distintos feminismos de América Latina para ser uno de los temas más importantes de nuestras agendas, desde esta cultura machista y patriarcal que significa violencia y muerte para miles de mujeres en América Latina, hasta la conflictividad social, ¿no? La represión social, la represión a los movimientos sociales, el encarcelamiento de líderes indígenas, de líderes de distintos sectores de la sociedad que atraviesan la vulnerabilidad con violencia y que por lo tanto, digamos, también la experimentan cuando se empoderan y se convierten en actores políticos en sus países. En cualquiera de estos casos, creo que lo fundamental es hacer un trabajo sobre el sí mismo, es un trabajo previo, digamos, a ese encuentro con el otro, que es el título de nuestro webinar, la conciencia del otro, pero previo a esa conciencia del otro es necesario un trabajo sobre el sí mismo. Y esto es algo soslayado, creo que es algo soslayado para las escuelas de periodismo, para las escuelas de comunicación, porque lo subjetivo aparece como un concepto que viene de las ciencias sociales, la subjetividad aparece como un concepto que se relaciona con la lectura de determinados teóricos de las ciencias sociales o de las comunicaciones, pero no aparece trabajado en el mismísimo cuerpo y en la mismísima identidad de nuestros periodistas. O sea, la idea de que un trabajo con el sí mismo, me refiero a una conciencia de por qué somos periodistas, de dónde provenimos, un recorrido por las trayectorias biográficas de nuestra existencia, digamos, y la pregunta respecto a cuando vamos al encuentro de estas historias en general dramáticas, de estas historias en las que se ha impreso sobre los cuerpos sociales y sobre los cuerpos individuales la violencia en América Latina, cómo y por qué estamos parados frente a estas historias, ¿no? En muchos de nosotros esa reflexión surge en espacios como los talleres, ¿no? A muchos de ustedes les debe haber pasado en los talleres de la Fundación o en los talleres de sus propias universidades, o en la conversación con los colegas después del horario de redacción, de que hay momentos en que en determinadas historias nos tocan en determinadas fibras y entonces se produce un momento epifánico de toma de conciencia
o al menos de esto que nosotros decimos en Buenos Aires o en Argentina, de ficha que cae, ¿no? De que te caiga la ficha, te cae la ficha de por qué en algún momento te embarcaste en una misión que te lleva hacia un contacto eh, fuerte, intenso, profundo, conmovedor, ¿sí? Que es lo que suele ocurrir cuando nos aproximamos a las historias vinculadas a los temas de derechos humanos. Ustedes saben que yo trabajé durante muchísimo tiempo, primero la vida de los jóvenes en los barrios de Buenos Aires, la vida de los jóvenes en las villas miserias de Buenos Aires, para los artículos que escribí en el diario Página 12, una larga investigación sobre escuadrones de la muerte, pero luego para un libro que se llama Cuando me muera quiero que me toquen Cumbi, que cuenta el acontecer, la vida cotidiana de los sobrevivientes de un santo de los pibes chorros, de un joven asesinado por la policía del Frente Vital que es convertido en una deidad pagana por sus sobrevivientes, por sus amigos y compañeros y vecinos, y es adorado porque les piden que los proteja de las balas de la policía bonaerense, que es quien suele eliminar en supuestos enfrentamientos a los jóvenes. Y luego de eso trabajé durante 6 años en una investigación sobre narcotráfico, sobre la guerra de los clanes peruanos en la ciudad de Buenos Aires, que compiten y combaten por el control de la distribución de cocaína en la ciudad. Y esa experiencia, una experiencia profundamente etnográfica, esa completa, digamos, porque podríamos hablar de un trayecto de 9 años, 3 años quizás, en cuando me muera, más unos 6 años en trance, es una década casi, comenzó creo que con una ausencia de esa conciencia de sí, que fue perniciosa para la investigación. Al principio, y yo hago una autocrítica sobre cómo esa juventud, digamos que no justifica en absoluto mi falta de reflexión en ese momento sobre qué era lo que me llevaba a mí al barrio y en qué zonas de mi propia trayectoria biográfica y de mi propia experiencia me estaba conectando con las historias de estos jóvenes, de sus madres y de ese barrio. Fue distinto cuando pude trabajar ya luego de esa experiencia a los narcotraficantes peruanos. Y cuento esta anécdota solo para dar un ejemplo. Me llevó muchísimo tiempo darme cuenta de que cuando yo creía que estaba trabajando sobre violencia urbana o suburbana, ¿sí? Que cuando yo creía que lo que me interesaba era la beligerancia de estas historias, si se quiere su intensidad dramática, su condición universal, la condición shakespeariana, digamos, que tenían estos personajes, a quienes yo siempre vi como personajes no solo de lo real, sino también de lo literario, tenía que ver en realidad con una experiencia previa de mi propia vida como migrante chileno, como hijo de una familia campesina, y lo descubrí entrevistando a un grupo de sobrevivientes de una historia violenta en medio de la frontera, muy próximo a la frontera entre Bolivia y Argentina, ¿no? Entrevistando a los tíos y sobrinos de una mujer que había sido asesinada por una disputa narco, a lo largo de una calurosa tarde, bajo los pocos árboles que había en una finca, con los cebúes dando vuelta y tomando un vino de mala calidad, me fui dando cuenta de que en realidad había escuchado tantas veces historias de campesinos, tantas veces había estado en el fondo del campo de los abuelos escuchando las historias de San Juan el 24 de junio, tantas veces había participado de esa ronda de relatos alrededor del fuego en la que los viejos narraban historias de tesoros escondidos por los indios, de asesinatos no esclarecidos entre peones, de misterios y fantasmas, ¿no? Y, y esa condición rural de los personajes de mi propio libro, de mi propia investigación, tenía todo que ver con la posibilidad de abrir la puerta a estas historias, con la posibilidad de generar en el otro un encuentro primero y la disposición para la narración de la verdad o de eso que podríamos llamar lo real, que a veces suele estar también muy lejos de la verdad. Esta conciencia de sí creo que es una conciencia que tiene 3 componentes, lo repaso muy básicamente. Esto es primero la trayectoria biográfica, la trama familiar, lo que podríamos llamar el trauma, ¿sí? El trauma o los traumas
que todos acarreamos y con los que lidiamos a lo largo de la existencia, y que algunos felizmente intentamos o creemos haber alcanzado la otra orilla y que en otros casos se vuelve tan difícil. Y tiene que ver con la experiencia, una experiencia que está dada a partir de determinada edad, no solamente por esos issues, esos nodos en el relato de nuestra propia existencia, sino también porque comienza a aparecer en nuestro cotidiano la lectura, la literatura. Las novelas, los cuentos, la poesía, los relatos de no ficción, la crónica. Allí, en esa conjunción entre la experiencia vital y la experiencia lectora, se produce sentido, ¿no? Y es ese material con el que vamos al encuentro del otro. Eh, Nuestra condición de clase, ¿sí? Nuestra conciencia del tiempo, la manera en que nos relacionamos con él, eh, las formas que asumen nuestras obsesiones, la manera de relacionarnos con los objetos que elegimos y con los sujetos que elegimos, y finalmente la lectura, la literatura. ¿Para qué? Para ir a esto que yo llamo el encuentro con la conciencia del otro. O sea, y esto lo dice, acá podemos citar a Kapuscinski, justamente en los 5 sentidos del periodismo, en esa maravillosa clase magistral que nos da a un grupo de periodistas en el año 2000 en Ciudad de México. Para nosotros, para quienes participamos de ese taller, que fuimos un grupo en ese momento de jóvenes, todavía no emprendedores, pero de jóvenes muy, muy insertados en nuestras redacciones. Éramos todos, evidentemente la elección pasaba por sujetos que estábamos absolutamente comprometidos con las historias que contábamos y que experimentábamos, practicábamos el periodismo. Nuestras vidas estaban tomadas por el periodismo. Y ahí Kapuscinski baja, digamos, una línea que yo creo que nos marca y que yo retomo para este programa como algo fundamental, que es esta conciencia del otro. Él habla del periodismo, y esto a mí me gusta muchísimo, él habla del periodismo como una obra colectiva. Él dice, sin el otro no existiríamos. Las sociedades pueden existir sin periodistas. Los periodistas no existiríamos, las periodistas no existirían sin la existencia del otro, la existencia de las sociedades. Y en algo que parece casi un lugar común, abre una puerta que para mí es cósmica y cuántica, porque habla de una palabra que me parece que es fundamental a la hora de transitar de una forma innovadora, porque estamos yendo hacia atrás, pareciera que estamos hablando de conceptos viejos, y sí, por suerte son bastante antiguos, incluso en el periodismo, porque ahora podríamos hablar un segundo sobre cuáles son las raíces latinoamericanas de un periodismo pensado de esta manera. Las vamos a encontrar en el siglo XIX, y él habla de compartir, ¿no? La necesidad, dice, la clave de nuestro oficio es saber compartir. Es casi cristiano, es casi apostólico este postulado. Él no era católico, así que no le podemos achacar eso a Rizal, todo lo contrario. Él dice, hacemos y somos aquello que otros nos permiten. Si el otro no nos lo permite, no lo podemos hacer. Y yo creo que aquí, en este compartir con el otro, hay un punto clave, ¿no? Si hay algo que a ver, el periodismo digital nos ha beneficiado de múltiples maneras. La condición, la cultura digital, yo creo que ha impulsado de maneras insospechadas el periodismo contemporáneo. Muchos de nosotros dejamos el papel, habitamos lo digital, construimos cotidianamente noticias, historias, entrevistas, relatos, investigaciones que no podrían existir probablemente si no fuese en esta plataforma que hoy nos permite comunicarnos. Pero también es cierto que la influencia sobre las prácticas cotidianas del periodismo, de lo digital, han sido perniciosas en otros sentidos. Quizás el más preocupante es justamente la pérdida de contacto con los otros, ¿no? Y esto lo vivíamos antes incluso de las redes sociales, ya con la aparición del celular y con el teléfono. A veces las lógicas de las redacciones nos alejaban de la calle, y esta revolución tecnológica los aleja aún más. Hace muy poco una de las editoras de revista Anfibia me cuenta una historia de una periodista que la persigue para hacerle una entrevista a raíz de un libro que ella había escrito, eh, y
y cuenta que le asignó un tiempo de su agenda que estaba tremenda y que no podía, prácticamente no tenía tiempo libre para darle a la periodista, pero decide eh, concederle una hora para hacer una entrevista en persona. Y la periodista que también tenía, la que lo buscaba, ¿no? Para entrevistarla, la entrevistadora que también tenía problemas de agenda, insistió en hacerle la entrevista por WhatsApp, ¿no? Hacerle las preguntas, enviárselas como chats de WhatsApp para que la colega apretase el botón de grabar en su teléfono y le contestase pregunta por pregunta. Y luego de eso, un grupo de alumnos de una escuela secundaria, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, que trabaja con Cuando me muera quiero que me toquen cumbia en una materia de literatura de la escuela y que también tienen una radio escolar, me piden una entrevista para la radio escolar y lo que hacen es enviarme las preguntas por WhatsApp. Yo no discutí, me pareció que tenía que experimentar eso, esta pérdida absoluta de la conciencia del otro en pos de la mecánica de la entrevista, ¿no? Entonces quizás sean dos ejemplos que nos vienen bien para resignificar esta idea de que un periodismo de derechos humanos definitivamente no es un periodismo de informes de organizaciones no gubernamentales, no es un periodismo de estadísticas globales sobre criminalidad o violencia, no se trata de solamente una lectura inteligente de los trabajos académicos que dan cuenta de estas tragedias latinoamericanas. Definitivamente un periodismo de derechos humanos, sea el tema que sea el que estemos trabajando, requiere no solamente de esta conciencia del sí, sino de un viaje subjetivo hacia la conciencia del otro, en donde el otro no solamente es información, sino que es experiencia, ¿no? Entonces aquí hay tres componentes que me parecen claves en términos más teóricos que tienen que ver con esto que yo les propongo como un programa que podemos transitar de manera más libre durante diciembre y que va a ser un programa con mucho mayor compromiso en términos de tiempo, de exigencia y de intensidad durante enero y febrero y casi marzo con los 3 talleres que vamos a sacar a concurso muy pronto en los próximos días. Y es la conciencia del sí, entonces, la conciencia del viaje hacia la conciencia del otro y esta experiencia del otro que es la base de cualquier periodismo de derechos humanos. Y aquí aparecen otros conceptos con los que también venimos trabajando en equipo y tienen que ver con que, bueno, en definitiva, esto que podría parecer casi psicoanalítico nos lleva a algo de un orden más corporal, digo yo, ¿no? Y aparece un concepto que me parece, tres conceptos que me parecen fundamentales. Y tres conceptos que van en una línea muy clara, y este es el marco político de esta perspectiva. Yo diría que es una línea clara respecto a que nos posicionamos en contra de lo que podríamos llamar el positivismo periodístico, ¿sí? La creencia en que una sumatoria de datos que han sido chequeados debidamente, o que la metodología de la investigación clásica del periodismo, ¿sí?, nos pone a salvo, ¿sí?, nos quita el riesgo de la subjetividad. No solo porque practico y milito y activo, digamos, la crónica como un género en el que lo subjetivo prima, porque sin mirada del cronista no hay crónica, no solo porque considero que la literatura, aun cuando lo que hagamos sea un periodismo tremendamente clásico desde el punto de vista metodológico, siempre es necesaria para poder construir lo real, que es eso que vamos a tener que de alguna manera traducir entre la experiencia con el otro y el texto, el multimedia, el ensayo fotográfico, el documental, el género que quieran, sino porque hay un reduccionismo que nos priva de los contextos y nos priva sobre todo de las contradicciones de la realidad, ¿no? De esas contradicciones que no siempre son las obvias, que no siempre son la de malos y buenos, ¿sí?, y que debemos explorar en pos de un periodismo de derechos humanos que se escape de lo maniqueo, en donde lo maniqueo queda por fuera porque lo que nos gana o lo que debe ganar es la complejidad, ¿no? La complejidad, la no satisfacción con el cierre del caso, el no cierre, ¿no? Un periodismo de nuevas preguntas y no un periodismo de respuestas cerradas, ¿sí? Un periodismo de preguntas abiertas
que siempre está volviendo a comenzar una historia, que siempre está en la búsqueda, en cada una de las historias, de nuevas preguntas sociales, de nuevas preguntas culturales, de nuevas preguntas políticas. Y estos conceptos antipositivistas son tres. Sensibilidad es el primero. Yo diría que uno doble, emoción y afectividad es el segundo. Y representaciones, podríamos decir que es el tercero. Kapuscinski habla de la sensibilidad como algo más vinculado a esta idea del otro. Él dice, si estamos embarcados en conseguir en nuestros trabajos periodísticos experiencias, esas experiencias solo existen si son con el otro, y lo que hacen es cultivar nuestra sensibilidad. Es decir, no somos los mismos después de atravesar determinadas historias. Porque lo que hemos habilitado en ese encuentro con el otro, para comenzar, es la escucha. Y una escucha profunda es una escucha sensible. Alguna vez escribí un texto sobre la vida de una gran amiga nuestra, de Marcela Turati, y un poco en broma, y un poco no, el texto se titula La periodista que llora, ¿no? Porque Marcela tiene una sensibilidad extraordinaria y las historias tremendas que le tocan escribir y cubrir o que le han tocado, ahora está en Harvard en la beca Nieman, pero ha pasado los últimos 15 años, creo que desde que hicimos juntos aquel taller de Kapuscinski, y ya han pasado 15 o más años, 16 años, ha tenido que escuchar las historias más eh, tremendas de parte de las víctimas del narcotráfico en México. Y se ha dejado atravesar por esas historias y se ha emocionado en esas historias. Esa es una sensibilidad. Yo diría que la sensibilidad no solamente tiene que ver con la posibilidad de sentir el dolor del otro, ¿sí? O de ponernos en el lugar del otro para poder comprender lo abismal que puede ser ese dolor, que en general es el dolor de la ausencia, es el dolor de la cárcel, es el dolor de la soledad, es el dolor del abandono, pero sobre todo es el dolor de la muerte, o ante la muerte. La sensibilidad también es la posibilidad de experimentar con ese otro las estrategias vitales del otro. Es decir, nuestra sensibilidad no es una sensibilidad dramática, no es una sensibilidad melodramática, no es una sensibilidad que se encierra en la condición dramática de nuestras historias. Si hay una limitación que ha tenido de alguna manera el periodismo de derechos humanos, para decirlo así entre comillas, digamos, o el dedicado a los temas que evidentemente son de derechos humanos en nuestras agendas, es justamente una especie de preconcepción, un prejuicio respecto a que toda historia de derechos humanos debe ser un drama. Y detrás de todo drama, ustedes saben que lo que hay es una vida cotidiana y en general procesos de lucha y resistencia. Los procesos de resistencia ante el embate de los poderes, ¿no? Si alguno ha tenido ustedes seguramente una experiencia política en la universidad, durante sus trayectorias educativas, como partes de un colectivo, ¿no? Lo dicen ahora estoy fascinado con la experiencia activista de las mujeres en América Latina y su participación en colectivos donde desde el periodismo, las academias, el arte, la cultura, los sindicatos se pliegan en torno a una causa que es la causa contra la muerte de las mujeres y contra el machismo, pero bueno, quienes hayan vivido la experiencia política, una experiencia política, quienes hayan pujado esta fuerza de lo colectivo, entenderán la sensibilidad debe permitirnos entonces ser sensible ante las resistencias, ¿no? Es una sensibilidad que va de la escucha del drama, de la escucha de la tragedia, de la escucha del dolor, de lo abismal y de lo oscuro, a lo que podríamos llamar una escucha de lo vital colectivo, una escucha de los entramados sociales cada vez más poderosos que se construyen, que se levantan ante las situaciones de injusticia en toda América Latina. Y lo digo porque vamos a atravesar una época particular, el cambio político en América Latina es evidente,
las nuevas modalidades de gobiernos democráticos aliados a los poderes económicos y además en un contexto internacional preocupante, no solo por el triunfo de Trump en Estados Unidos, sino por lo que empieza a pasar con algunas de las democracias europeas, una especie de liberalización, digamos, de los autoritarismos, donde hay una legitimidad creciente de los discursos autoritarios, este contexto político y un contexto económico en el que los poderes fácticos van a ser cada vez más poderosos y probablemente haya una retracción en los derechos sociales colectivos, va a requerir de un periodista que decida transitar los temas de los derechos humanos con esta sensibilidad, una sensibilidad que le permite no solamente conectarse con el drama, sino conectarse con lo vital, ¿no? Y poder narrar historias en donde estos sujetos, desde las madres de Plaza de Mayo hasta las mujeres que luchan por el aborto en América Latina, en esas luchas, digamos, registrar cómo estos colectivos y estos sujetos y estos individuos atraviesan también experiencias de placer, de fiesta, de encuentro, ¿sí? de situaciones que en lo cotidiano los hacen seguir adelante. Hay una investigación interesantísima que hace el sociólogo Javier Aullero, un argentino que es profesor en la Universidad de Austin, Texas, hace muchos años, unos 20 años en Estados Unidos, pero no deja de investigar en América Latina, y tiene un trabajo sobre la contaminación en el dock, pegado al riachuelo de la ciudad de Buenos Aires, y se pregunta por qué la gente que vive allí sigue viviendo allí, y por qué no ha habido allí una Erin Brockovich o una transformación social, digamos, motivada por un líder, y las condiciones de contaminación continúan, y hay una respuesta eh, casi unívoca a esa pregunta, y es que todos, absolutamente todos, después de cualquier situación traumática, lo primero que hacemos es tratar de recuperar nuestra vida cotidiana, nuestras rutinas que van del desayuno a la cena, que van de ir al trabajo a volver del trabajo, que van de llevar los niños a la escuela a retirarlos de la escuela, y que salvan vidas. La rutina como lo más vital que pueda recuperar a alguien después de una tragedia. Pues eso también tiene que formar parte de aquello que un periodista de derechos humanos logra conocer, ¿sí? en sus indagaciones a partir de esta condición sensible. Y aparecen aquí las emociones como una palabra que viene, sensibilidades también, pero emociones sobre todo, lo emocional y lo afectivo, y que están más en este momento en boca de los gurúes de Internet, ¿no? De los gurúes de las redes sociales, de quienes tienen un conocimiento o pretenden tener un conocimiento sobre lo que está pasando con nuestras audiencias. Y en ese divorcio, el divorcio entre nuestras audiencias y el periodismo, que es interesante explorar sobre todo después del triunfo de Trump en las condiciones en que se dio en los Estados Unidos, con todos el 90% de los medios eh, apoyando con muchísimo fervor la campaña de Hillary Clinton y Trump, los republicanos ganando en las redes sociales las elecciones, o haciendo la diferencia necesaria para ese triunfo ajustado. Lo emocional y lo afectivo pareciera estar de ese lado, pareciera hoy quedar solamente, digamos, en las estrategias periodísticas del lado de quienes intentan cultivar textos, imágenes que afecten la emocionalidad de sus audiencias para capturar audiencia, para quedarnos con las audiencias. Yo diría que debemos robarnos las palabras, sacarlas del terreno de la gestión del marketing digital para traerlas otra vez al periodismo, así como hacemos con sensibilidad. Cuando decimos sensibilidad también, estos mismos gurúes están trabajando sobre la idea de cuál es el cambio en las sensibilidades de las audiencias. ¿Por qué las audiencias ya no se sensibilizan con el buen periodismo, ¿no? ¿Por qué el buen periodismo? Esta es la pregunta de muchos colegas y de colegas eh, muy, muy experimentados y extraordinarios. ¿Por qué ya a nosotros que somos tan buenos periodistas, las audiencias no nos quieren tanto? Y entonces yo lo que propongo es, bueno,
robémonos estos conceptos, traigamos el tema de la emoción y el de la afectividad a la experiencia periodística. ¿Qué pasa si nos emocionamos? ¿No? O mejor, ¿qué pasa si no nos emociona nada? ¿Qué pasa si somos fríos, ¿no? Al momento de la experiencia periodística? ¿Y qué pasa si además somos invulnerables a la empatía y a las corrientes, ¿no?, energéticas y afectivas que circulan en el contacto con el otro cuando estamos sobre todo compartiendo con él un momento, digamos, casi sagrado, que es el momento de la tragedia? Y no pasa nada, ¿no? Pasa muy poco. Yo lo que propongo es a ver si nos atrevemos, ¿no?, haciendo conciencia de nosotros mismos, a experimentar esto, porque habrá un momento para enfriar. Ese momento llega, es el momento de la producción, es el momento de la escritura, es el momento de hallar la estructura de nuestros relatos, de encontrarle el comienzo a nuestras historias, de titular, de escribir la bajada, de hacer uso de todas las herramientas que tenemos para poder reconstruir lo real, para poder construir lo real, ¿no? El momento de la representación. No hacemos otra cosa que oficiar de prismas para que a través de estas sensibilidades, de estas emociones, de estas afectividades contemporáneas, que nosotros mismos ejercitamos en las redes sociales y en nuestro acontecer personal e íntimo, podamos luego enfriar y escribir, narrar, investigar y sobre todo pensar y analizar, ¿no? Es ahí donde creo que termina este círculo que puede comenzar con esta conciencia del sí, y es en un periodismo de derechos humanos, que es capaz de avanzar por sobre las ideas preconcebidas del periodismo, volver a un periodismo de la sensibilidad, que fue el primero de los periodismos que se llevó adelante en América Latina, y ahí tengo una anécdota para contarles sobre Rubén Darío y su paso por San Salvador, y cómo en el diario La Unión de San Salvador vimos todo esto que estamos diciendo acá en 1890, poder entonces salir de esta experiencia hacia algo que yo llamaría finalmente el ejercicio intelectual que requiere una cobertura de derechos humanos. Es decir, un pensamiento crítico, es decir, un periodista interesado por el mundo, pero también interesado por lo que el mundo está diciendo de sí. Hace la experiencia cuando trabaja en la calle junto a los oprimidos, a los golpeados, a los encarcelados, a los afectados por las contaminaciones medioambientales, por el efecto, digamos, del desarrollo de un capitalismo predador, de un capitalismo criminal, que seguirá produciendo daño y que de lo que nos deberemos ocupar con muchísima seriedad y rigurosidad, pero puede, ¿sí?, enfriar y pensar, analizar junto a otros y otra vez con otros qué está pasando con su país, qué está pasando con su ciudad, qué está ocurriendo en los territorios y qué está pasando en el mundo, ¿no? Esta conciencia del todo, que siempre es imposible, que siempre es lejana, pero con la que el periodista juega, ¿no? Es por eso que nos gusta este juego porque nos gusta hacernos preguntas grandes y al mismo tiempo preguntas muy pequeñas. Y les hablaba de Darío porque repasando para una clase sobre algo que me apasiona, que es la literatura del siglo XIX y el modernismo literario y la emergencia del gran periodismo en los grandes diarios de América Latina, La Nación de Buenos Aires, El Comercio de Lima, El Universal, incluso El Mercurio, los diarios que siguen existiendo y que hoy son empresas monopólicas, pero que nacieron al amparo de estas naciones que todavía no eran, ¿no? Que en sus páginas entonces le daban lugar a José Martí, a Sarmiento, a Rubén Darío, a Gutiérrez Nájera, a los grandes escritores de América Latina, muchos de ellos también grandes revolucionarios o grandes políticos. Descubro a un Darío que no conocía y que me encanta, ¿no?, que es un Darío contratado por un político que está planeando, digamos, la liberación de El Salvador, una resistencia política interna, y que crean un diario, el diario La Unión, y me encanta porque se llama La Unión, como el pueblo en el que nací, en el sur de Chile. Y Darío allí hace una experiencia que
es bien interesante y que tiene que ver también con algo de lo nuestro, y es abrirle la puerta a la noticia amarilla, abrirle la puerta a la noticia policial y a los crímenes pasionales. Con una misoginia infinita, hay una historia maravillosa de una mujer que es la supuesta asesina de su amante, una mujer esforzada que ayudó a construir una fortuna y cuyo compañero decidió después apostar por una dama de la alta sociedad salvadoreña, y el relato cuenta cómo ella ha decidido no permitir semejante traición sin consecuencias y lo elimina. La pintura es de un machismo y de una misoginia tremenda, porque la pintan a, a doña Bernarda como una especie de monstruo celoso y ruin, que comete una venganza contra este buen hombre de la alta sociedad. Pero más allá de esas condiciones históricas precisas y comprensibles en ese contexto, lo cierto es que allí, en esas páginas de 1890, en ese diario y en muchísimos otros, en este caso me interesó especialmente por la figura de Darío, que es el que se interesa por estos temas y que tiene una conciencia del público, ¿no? Tiene una conciencia del público. Al releerlas, al releer ese material, uno lo que se encuentra es lo poco que puede encontrar sobre la realidad social profunda de un país periférico pequeño, casi desconocido en los centros metropolitanos del mundo en ese momento, como El Salvador. Se encuentra entonces la voz de lo popular, se encuentra el testimonio de lo popular y además se encuentra innovaciones estéticas muy propias del modernismo. Y este es el último punto que me parece importante: cubrir derechos humanos, atravesar los grandes dramas de este continente, los tres issues con los que vamos a tratar de dejarlos claros, que van a ser violencia de género y discriminación, conflicto social y justicia, acceso a la justicia, con un enfoque donde privilegiaremos las justicias transicionales. También es necesaria la innovación, ¿no? Fue necesario para los modernistas, en esa búsqueda que había en los grandes diarios de América Latina para poder buscar audiencias, y hoy, para poder dialogar con estas audiencias que tan poco conocemos, ¿no? Tan arbitrarias, si se quiere, con este cambio de sensibilidad, tan emocionales, también tenemos que ser inteligentes y poder innovar, y el objetivo de este programa es justamente ese, ¿no? Proveerlos en estos webinars que vienen de algunas herramientas, pero más que herramientas, diría yo, posicionamientos para usar las herramientas, ¿no? Yo creo que es más entrenar los músculos para que estas herramientas después puedan ser usadas que el uso de la herramienta en sí. Esto es lo que los maestros convocados, las maestras, porque además son todas mujeres en esta primera etapa, van a tratar de brindarles. Y repasando eso, voy a ir a mis apuntes para contarles bien. Repasando eso, lo que tenemos es, a ver, el próximo viernes 9 de diciembre es el webinar de Gina Morelo, que va a trabajar sobre periodismo de datos. Y van a ser siempre martes y viernes. El martes 13 de diciembre, Esther Vargas con Reportería Celular. El viernes 16 de diciembre, Marta del Vado, ganadora del premio Nuevo Periodismo por una maravillosa historia sobre los muros en España y la cuestión de la migración. Edición de audios, ¿no? Cómo escuchamos, cómo editamos. Y para cerrar diciembre, el 20 de diciembre, un día muy particular para la Argentina. El 20 de diciembre fue la última gran crisis, el estallido de la crisis que significó decenas de muertos en todo el país en el año 2001. Habrá marcha seguramente aquí ese día, el 20 de diciembre, con Laura Sommer, verificación del discurso, ¿no? Con cada una de ellas estoy hablando, con cada una de ellas compartiendo esto que comparto ahora con ustedes, para que esas herramientas, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones técnicas, con cuestiones tecnológicas en general, en realidad sean disparadores para que ustedes puedan transitar la búsqueda de temas para presentarse a los talleres, que es lo que va a ocurrir a partir de enero. Y atención con esto, la convocatoria a los 3 talleres que van a ocurrir simultáneamente, por lo tanto podrán hacer solamente uno de ellos, ¿sí?,
es a partir del 15 de diciembre. Estamos intentando hacerlo antes, probablemente el 10 de diciembre ya estemos convocando a la presentación de los talleres. El cierre de esa convocatoria es el 25 de enero, o sea, tienen tiempo para poder presentarse, y el 31 de enero se va a conocer quiénes son los 60 periodistas seleccionados de toda América Latina para esos 3 talleres, 20 para cada uno de los talleres. Los talleres van a comenzar el 7 de febrero del 2017 y van a durar hasta el martes 21 de marzo. Son 3 talleres. El primero de los talleres es visualidades. Van a trabajar con María Arce, que es la periodista también ganadora del Premio Nuevo Periodismo, que trabaja imagen, ha trabajado en Clarín muchísimos años. Van a trabajar con María en cómo llevar historias adelante sobre conflicto social. Reitero nuestros 3 ejes: conflicto social, dijimos género, ¿sí? Violencia de género y discriminación, y el tercero, acceso a la justicia. En estos 3 ejes van a trabajar entonces en un taller de visualidades. Luego hay otro taller que es con Marta del Vado, que se llama Sonoridades. Me encantan los nombres, son nombres que están jugando con el título de nuestro programa, que se llama Cinco Sentidos. Y Sonoridades, bueno, será o para radio o para cualquier medio digital donde podamos escuchar historias, ¿no? Trabajando desde lo testimonial hasta el efecto especial y todas las herramientas, digamos, tecnológicas de las que disponemos hoy para mejorar historias orales, ¿no? Historias de sonido, con sonido, las sonoridades. Y el tercero, que lo voy a dar yo, se llama Escrituras, pero no va a ser un taller de crónica, va a ser un taller donde vamos a tratar de que tengan las herramientas para llevar adelante historias que también podrían ser historias multimedia, o sea, podrían ser historias que tienen distintos registros y que mezclan incluso el texto, ¿no? La textualidad con imágenes y sonido. Creo que más o menos ese... Ah, y el plus, tenemos una especie de bonus track. Entonces, todos los que escuchen hoy esto, los que participen de los talleres, de los webinars durante este mes, y quienes no, o sea, podrían no escuchar ninguno de estos webinars, van a poder presentarse, todos y todas, a partir entre el 10 y el 15 de diciembre, a solicitar, digamos, participar de uno de los 3 talleres. No hay una condición previa, quiero decir, no tienen que participar obligatoriamente. Si llegan a ser elegidos, sí les vamos a pedir que al menos hayan escuchado, porque esto se puede escuchar después de esta condición en vivo en la que estamos, sí pueden igual presentarse a pedir una beca para los talleres, que por supuesto son absolutamente gratuitos. Y el bonus track es que los 6 mejores trabajos, o sea, 2 por taller y de todos los temas: violencia de género y discriminación, conflicto social, acceso a la justicia, obtendrán una beca de $500 para poder hacer cualquier tarea de postproducción y publicar sus historias. Puede ser desde la edición de un video hasta el pasaje o los viáticos para ir a un lugar donde querían ir y no habían podido. Esto va a ocurrir entonces al final del proceso, que es el 17 de marzo, y hacia fines de marzo estaremos festejando la publicación de todas las historias que se produzcan en esos talleres, y especialmente de estos 6 elegidos de entre todos los que produzcan materiales con sus maestros a lo largo de febrero y marzo. Yo creo que al borde, estamos sí, con poco tiempo, son las 13:51, hablé mucho como siempre, y me da un poco de pena, qué pena con ustedes. No sé si hay preguntas, y este es mi debut en un webinar, así que será seguramente Daniela quien me oriente. Sí, Cristian, en efecto tenemos varias preguntas. No creo que las alcancemos a responder todas, entonces yo las que no alcancemos a responder te las envío por un correo y de pronto tú en los webinars que siguen, de pronto se le podrán ir dando respuesta a estas preguntas. Ah, Eh, muy bien, muy bien. Yo ujú. voy a estar, eso les quería comentar, voy a estar como director del programa, acompañando a cada una de las maestras en cada uno de sus webinars las próximas semanas.
¿Y dónde Bueno, puedo ver las preguntas? entonces no, las preguntas te las voy a hacer yo. Ah, ok. Las envían las personas y yo te las voy a leer. Dale. Entonces, aquí tenemos una de Jorge Luis Galeano. Envía saludos y dice, ¿cómo hacer que en el periodismo se aborden los derechos humanos desde una perspectiva amplia? Es decir, incluyendo asuntos ambientales, de salud, educación. En Colombia pareciera que los derechos humanos están sujetos solo a eventos de conflicto armado. Ajá. Esa es la Ok, pregunta de ¿querés él. que hagamos una cosa? Juntemos tres, a ver si puedo al menos alcanzar con tres. Bueno, em, otra de Samuel Lozada dice, ¿qué tan Ujú, importante es el tema de migrantes? ¿Cómo debemos abordar este tema teniendo en cuenta el contexto internacional en el que nos encontramos? ujú, Y hay otro de Mónica Kikuti. Además de la violencia contra las mujeres, se vive también la violencia contra los homosexuales. ¿Cómo ve ujú. usted en la cuestión de derechos humanos la cobertura de la prensa? Esto es importante para el prejuicio a la orientación sexual. Perdón, abro pregunta. ¿Esto es importante para que el prejuicio a la orientación sexual sea menor? ¿Cuál debe ser nuestro papel? Ujú. Entonces tenemos tres preguntas. Una de Jorge sobre Sí, periodismo. sería como básicamente cómo hacer para que los derechos humanos no estén limitados por las agendas de cada país que los circunscriben a conflictos específicos, como en el caso colombiano. Y Ujú, después tenemos dos actores, digamos, dos sujetos paradigmáticos, diría yo, de lo que es una cobertura contemporánea de los derechos humanos: migrantes y minorías sexuales, gays, y homosexuales, pero podríamos decir gays, lesbianas, travestis, transexuales. ujú. Eh, lo primero, de alguna manera, quizás está contestado, no sé en qué momento se produjo la pregunta. Esta perspectiva amplia yo creo que tiene que ver con una búsqueda nuestra, ¿no? Es decir, debemos salir del corset de los derechos humanos. El corset de los derechos humanos que nos circunscribe a temas de lesa humanidad, o sea, a las violaciones durante nuestras dictaduras latinoamericanas, ¿sí? O al accionar de criminal del Estado en muchos de nuestros países, para ir yo diría que hacia dos fronteras muy claras, y están planteadas justamente en las otras dos preguntas. La primera es la de los migrantes y la segunda es la de las minorías sexuales, pero yo diría minorías sexuales más mujeres, ¿sí? Por eso uno de los temas de nuestro programa clave es el tema de género. Pero yo diría que estos dos temas están relacionados, ya vamos a ver por qué. ¿Y migrantes tiene que ver con qué? Migrantes tiene que ver con la cuestión poblacional. O sea, nosotros estamos ante un fenómeno, digamos, de consecuencias de este modelo económico global, donde no entramos todos. O sea, esto es el tema de los derechos humanos hoy. ¿Quiénes quedan por fuera de la distribución de la riqueza en el mundo? La migración es un tema de inequidad social, es un tema de desigualdad social. Yo diría que quizás el tema de la desigualdad es, junto con el tema del machismo y el patriarcado, son los dos temas que atraviesan nuestras agendas de manera horizontal, muy democrática, porque podemos cruzarlo con cualquiera de las historias con las que nos encontremos. La migración sí nos da algunos datos fundamentales porque lo que produce son determinadas zonas geográficas donde el problema de la migración se expresa con crudeza, que son, por supuesto, las fronteras. Entonces, migración va vinculado al tema de las fronteras. Y las fronteras no solamente como las fronteras entre países, sino como las fronteras que se dan incluso al interior de las ciudades. Sus ciudades deben estar, como lo está la ciudad de Buenos Aires, estratificadas, enormemente partidas, ¿sí? Partidas al medio por una lógica que ubica a los que más tienen en zonas seguras, verdes, con comunicación, con confort, con acceso a los centros de salud, a la educación, y zonas pauperizadas, zonas en donde el acceso a los derechos sociales fundamentales no está. Esas mismas zonas a veces se dan en función de la guetización de los migrantes. Barrios de dominicanos, barrios de cubanos, barrios de árabes, y la conflictividad que esto encierra. Esto está clarísimo en Europa en este momento. Cualquiera que haya ido
a Francia, yo fui este año y uno puede experimentar además con todo lo que significan las consecuencias de la guerra contra el terrorismo, los niveles de sospecha y de paranoia, lo que significa ser migrante en una ciudad cosmopolita atravesada por el problema del terrorismo. Entonces, la migración nos lleva, me parece, a varias situaciones. Y dentro de esa situación, a un tema clave que quedó por fuera de mi conferencia y que lo aprovecho para instalarlo, es el tema de lo urbano, la ciudad como el espacio de inequidad, ¿no? La ciudad como este lugar en donde se producen y donde es el caldo de cultivo de las injusticias, ¿no? Y esta perspectiva, la perspectiva urbanística, hace que despeguemos de este fetiche del drama o del fetiche, podríamos llamarlo miserabilista o victimológico. Acá hay dos palabras que quiero dejar igual sentadas. Hacer periodismo de derechos humanos desde una perspectiva innovadora es abandonar el corset de los derechos humanos en términos de miserabilismo, es decir, pobres los pobres, o digamos, un apego a lo que yo llamaría lo victimológico, es decir, todo relato de derechos humanos solo debe ser un relato de víctimas, ¿no? Esta idea muy poderosa de que hay que escuchar a las víctimas y que ha transformado el periodismo en América Latina, también puede tener un riesgo en sí misma, ¿no? Que es que no superemos la idea de que periodismo de derechos humanos solamente es la expresión dramática de la voz de las víctimas. Y por último, el tema de los gays, lesbianas y transexuales o las minorías sexuales. Los crímenes de odio suben junto, no en la misma medida, porque por una cuestión de porcentaje, por supuesto, las mujeres son la mitad de la población, aunque muchos de los crímenes de mujeres también son de odio eh, contra su condición de identidad sexual. Entonces, yo diría que aquí hay un punto clave, y yo creo que ese es uno de los nudos gordianos que vamos a atravesar durante los próximos 10 años si pensamos en una nueva ética periodística. Y es cómo hacemos para que nuestros periodistas, para que nosotros mismos atravesemos las discusiones necesarias, las lecturas necesarias para repensar la cuestión del machismo, la misoginia y el patriarcado en América Latina. ¿Cómo hacemos para comprender que inequidad social, desigualdad económica, es un concepto que no podemos estudiar si no lo cruzamos con las cuestiones de género? Es ahí en donde nos vamos a encontrar con muchas preguntas que son provocadoras para nosotros mismos como periodistas. Acaba de presentarse en Buenos Aires Mitologías del Sexo, un libro de Alejandro Brimson y Eleanor Faur, un libro que yo creo que habría que exportar a todos nuestros países porque nos confronta al repasar todos los mitos que hemos construido sobre qué es ser varón y qué es ser mujer, esta condición binaria en la que se nos ha encerrado política y culturalmente para pensar el mundo y cómo la reproducimos día a día en nuestro cotidiano, en nuestras prácticas más comunes y silvestres. Como el lenguaje es la cárcel de la que tenemos que salir. ¿Cómo transformamos nuestros lenguajes primero? Porque así de esa manera podemos hacer conciencia de las limitaciones que nos impone esta visión binaria del mundo, que está en plena crisis y que cae inminentemente. No vuelve atrás la cultura global de este proceso en el que, así como somos ahora perspicaces para ver el crimen de odio, el crimen machista o el femicidio, también seremos perspicaces para entender que no está dividido el mundo entre niñas y niños, entre varones y mujeres, que esto es un tema mucho más amplio y complejo y que por suerte empieza a descongelarse.